Bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy. En esta clase vamos a ir viendo el inicio del nacionalismo. El inicio del nacionalismo va a ser precisamente una resistencia a la imposición de esta nación oligárquica señorial, ¿no? Uno de los elementos importantes que se va a ir dando en este periodo que estamos ya viendo, es decir, 1880 hasta la Guerra del Chaco, pues nos va a ir mostrando un periodo de relativa estabilidad política que va a emerger como consecuencia de la recuperación minera de La Plata, la derrota militar que se va a tener en la Guerra del Pacífico y el inicio de la Revolución Federal en 1899, ¿no? Estos elementos van a mostrarnos, también la emergencia de la minería del Estado. Es un periodo liberal que va a marcar precisamente una mayor estratificación social entre estos grupos oligárquicos que son dominantes, una estructura de adopción de decisiones más vertical y donde el poder político va a presentar una mayor diferenciación a través de nuevas funciones de integración social, ¿sí? En cuanto al estamento militar, el estamento militar, sí, va a estar influido también en este periodo precisamente por estas oligarquías que van a generar, sí, unas funciones a profesionalizar de mejor manera, sí, el ejército, unas también funciones represivas contra las comunidades indígenas que van a intentar, sí, eh, revertir, sí, ese orden de dominación. eh, Como por ejemplo las agresiones que van a sufrir algunos ayllus, ¿sí? En temas de no querer pagar esa contribución indigenal, pues van a ser fuertemente reprimidas. Entonces, en este elemento de apogeo, digamos, de esta república oligárquica, nos van a ir mostrando, sí, que ya está consolidado un sistema político compartido, ¿sí? Hay una participación de líderes, de caudillos también, y precisamente, sí, estos partidos políticos se van a organizar en torno a la Guerra del Pacífico, ¿sí? Va a haber una contraposición entre pacifistas, que eran los liberales, perdón, que eran los conservadores, y los guerreristas, que van a ser los liberales, ¿no es cierto? Esto va a dar lugar precisamente a una conflictividad entre estos entre este sistema bipartidista, es decir, conservadores y liberales, ¿no? Aunque en el fondo estos partidos no van a querer transformar ese orden político oligárquico, ¿sí? Van a surgir las disputas que van a tener estos dos partidos, ¿sí? Van a estar en torno a tomar, controlar el poder político, ¿sí? Y por eso también, como mencionábamos, el tema de la revolución federal, que es una suerte de del triunfo del bloque minero del norte, ¿no? Contra los mineros del sur, y que van a llevar precisamente a que sí se traslade la sede de gobierno, sí, a la ciudad de La Paz. Entonces, como estábamos viendo, sí, las disputas políticas que van a tener estos partidos no van a ser para subvertir el orden, sino que lo que van a tratar de hacer es tomar el control político. Por eso, cuando se da esta revolución federal, sí, ya los conservadores que estaban en el poder de 1880 a 1899, pues dejan el poder a partir de esta revolución federal y van a ser los liberales los que van a comandar, van a estar al frente del gobierno, ¿sí? Pero ninguno de estos partidos va a tomar en cuenta la incorporación, ¿sí? A sectores sociales excluidos, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes para, sí, entender que en este proceso, pues, no hay una suerte de cuestionamiento político al sistema en el que se está viviendo, ¿no?
esto va a comenzar, sí, este cuestionamiento de la sociedad va a comenzar con la guerra del Chaco y pues como Carlos Mesa nos habla, sí, va a terminar con la revolución de 1952, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Sí? Es una fase política que va a mostrar la descomposición del sistema anterior y la articulación de un nuevo movimiento social en torno a un programa nacionalizador que va a tomar la política ¿sí? Como unos elementos inestables. ¿sí? Hay unas formas expresivas que van a querer transformar ¿sí? este sistema político. Los militares, que como habíamos visto en el anterior régimen político, estaban muy ligados a las oligarquías, los militares también van a incursionar en la política. Hay la formación de nuevos partidos políticos, es decir, estos partidos denominados tradicionales y van a acabar su ciclo, es liberales, conservadores y después republicanos, ¿sí? Y van a generarse nuevas formas políticas, se crean organizaciones sociales, hay una influencia ideológica muy fuerte en los partidos, ¿sí? Partidos de corte socialistas, nacionalistas, indigenistas, fascistoides y de izquierda, ¿no? Entonces nos está mostrando que la guerra del Chaco, ¿sí? Va a ser una suerte, un fin de este régimen, de este proyecto político oligárquico señorial, ¿no? ¿Por qué se da esto? Pues eh, la guerra del Chaco en cierta manera significa una derrota del país, una fase en que el país pues va a perder primero, sí, eh, muchos soldados, hay una pérdida en la que muchas familias pierden a sus seres queridos, sí, Querejazu Calvo nos va a hablar de casi 50.000 muertes que trae consigo la guerra del Chaco y que también es ratificada por Carlos Mesa, ¿sí? Entonces la guerra del Chaco va a significar una suerte de cuestionamiento a ese sistema oligárquico, ¿no? Es decir, los resultados que va a llevar a cabo la guerra del Chaco, ¿no? Desde las mismas facciones militares, ¿no es cierto? A facciones que siempre estaban aliadas o conjuncionadas con estas oligarquías, van a cuestionar ¿sí? Estas decisiones que se han ido tomando en la guerra del Chaco, ¿no? La expresión más visible de esto va a ser la logia militar Radepa, Razón de Patria, en la que van a desarrollar los militares un instinto estratégico para ¿sí? intentar cambiar esta visión del ejército, de un ejército masacrador, ¿no? Hacia las reivindicaciones populares, hacia un ejército productivo, consumidor y que va a ser autosuficiente, ¿no es cierto? También estas visiones van a ser reproducidas de manera más o menos global en las políticas de desarrollo nacional que se van a ir dando en la participación de los militares bajo el denominativo de socialismo militar. Sus principales representantes van a ser Toro en el gobierno de 1936, Germán Busch del 37 de 1937 a 1939 y Gualberto Villarroel, ¿sí? Del 43 al 46, ¿no es cierto? Entonces ahí se va a dar una suerte de cuestionamiento a las oligarquías, ¿no es cierto? Y en estos casos, ¿no? Se van a perfilar precisamente, sí, elementos como, sí, la nacionalización de la Standard Oil, el tema del constitucionalismo social o el primer congreso indigenal, ¿no es cierto? Bajo el gobierno de Villarroel que va a tratar de incorporar ¿sí? a las poblaciones indígenas que estaban totalmente al margen de la participación política, ¿no? Entonces, desde el campo militar también hay una suerte de cuestionamiento a ese sistema oligárquico. Por otro lado, en el campo social que vamos a tener, es decir, se va a cuestionar a estas oligarquías que precisamente no estaban apoyando ¿sí? a los
a los grupos que estaban en primera línea en la guerra del Chaco, es decir, a los que estaban en el frente de batalla, ¿no? O sea, desde el frente de batalla se va a cuestionar a aquellos, aquellos militares que estaban en Villamontes, que estaban en Tarija, ¿no es cierto? Y que no estaban peleando la guerra, ¿no? Pero además, algo importante que nos habla también Zabaleta es que va a haber una suerte de conjunción social, es decir, va a haber un encuentro social en las trincheras, ¿sí? Un encuentro social que precisamente van a ir construyendo y cuestionando este sistema oligárquico, ¿sí? Es decir, ya no es, está el indígena, pero también está el que viene de Santa Cruz, está el que viene de Pando, perdón, de Beni, ¿no es cierto?, del Oriente, o sea, hay un encuentro nacional, por eso Zabaleta hablaba de la formación, ¿sí?, de una conciencia nacional, y esta formación de la conciencia nacional se va a dar en la Guerra del Chaco, por eso va a ser importante para Zabaleta, pero además es recalcada por el propio Carlos Mesa, que nos va a mostrar precisamente cómo se va originar el nacionalismo en esta guerra, ¿no es cierto? Entonces hay una suerte de conjunción social, eso es algo que hay que rescatar. En el campo político, sí, pues vamos a ver que se van a, sí, posguerra del Chaco, es decir, de los combatientes o de las personas que habían perdido a sus familias en la guerra, se va a dar una suerte de eh, formación de partidos políticos contra este sistema oligárquico, ¿no es cierto? Y entre esos partidos políticos van a surgir el Partido Obrero Revolucionario en 1938, la Falange Socialista Boliviana en 1937, el PID en 1940, el Partido de Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1942, el Partido de la Unión Republicana Socialista, el 47, es decir, la Guerra del Chaco va a generar, sí, o sea, no solo un cambio social, no solo un cambio en el estamento militar, sí, en la conformación de partidos políticos y estos partidos políticos con ideologías, sino que también nos va a ir mostrando precisamente, sí, cómo se van a ir conformando partidos políticos que van a estar en contra de este sistema oligárquico, ¿no? Y los programas también que van a ir trabajando estos partidos políticos, como es el caso del MNR, el caso de Falange, o el PIR o el POR, ¿sí? Nos van a ir mostrando tesis tan importantes como la tesis de Pulacayo, sí, eh, que nos van a ir planteando ya temas centrales en los ejes programáticos de estos partidos, que era precisamente, sí, llevar adelante una nacionalización, sí. En un segundo plano era la inclusión de todos, sí, es decir, un sufragio universal que incluya a todos, que se dé derechos políticos a todos, ¿sí? Y algo central para nuestro país era el tema de la reforma agraria, ¿no? Esos tres elementos, esos ejes programáticos van a pasar por estos partidos, entre los más importantes, Falange y el MNR, que van a hacer suyos precisamente estas contradicciones que la guerra del Chaco va a ir generando, ¿no? Entonces es precisamente todos estos elementos que van a ir germinando sí, en la formación, ¿sí?, de un eje militar, un eje social, un eje político partidario, ideológico, que va a cuestionar, ¿sí?, a esa oligarquía señorial, ¿no? Y que precisamente va a tener su fase de conclusión en 1952, ¿no? En la fase estatal denominada nacionalismo revolucionario. Para esto vamos a ver un video y les vamos a dejar con nuestro ayudante Alexandro, que les va a presentar el video a continuación. Muy buenas, viajeros. Hoy
En una mirada al pasado, recordaremos todo lo acontecido acerca de la Revolución Boliviana de 1952, o también conocida como Revolución Nacional. Este hecho significó un cambio trascendental en la política de este país sudamericano, que aún sangraba por la pérdida del Chaco a manos de su vecino país, Paraguay. Y es así que el 6 de junio de 1951 se llevan a cabo unas elecciones bajo el mandato del presidente Mamerto Urriola-Goitia. Quédense con este nombre, que dará de hablar más adelante. Bueno, el partido ganador de estas elecciones fue el MNR, o Movimiento Nacionalista Revolucionario, que tenía a la cabeza al doctor Víctor Paz Estenssoro, quien en esos momentos se encontraba exiliado en la Argentina. Y como vicepresidente se encontraba el doctor Hernán Siles Suazo. Este partido político se basaba en el populismo y no era bien visto por el entonces presidente Urriola Goitia. Debido a esto, opta por el autogolpe el 16 de junio de 1951 y de esta forma le entregó el gobierno a una junta militar que dispuso colocar en el poder al general Hugo Vallivian Rojas. Este mismo desconoció y anuló las elecciones del 6 de junio de ese mismo año y además declaró un estado de sitio en todo el país. Este hecho tan peculiar se conoce internacionalmente como el Mamertazo. Y es así que el 9 de abril de 1952, y aprovechando la frustración que irradiaba el pueblo boliviano, el doctor Hernán Siles Suazo logra levantar en armas a la población, logrando de esta forma derrocar al general Hugo Vallivian Rojas. Y es debido a esto que el 16 de abril de 1952 arriba a La Paz el doctor Víctor Paz Estenssoro, procedente de Argentina, a cumplir su mandato presidencial. Durante su gobierno promulgó 4 decretos que son conocidos como reformas nacionalistas, de las cuales la primera es el voto universal, que dictamina que cualquier ciudadano boliviano mayor de 18 años podía votar sin importar su sexo, condición económica, social o académica. Esta reforma fue promulgada el 21 de julio de 1952. El segundo decreto fue la nacionalización de las minas, que estaban en manos de los varones del estaño. Fue promulgado el 31 de octubre de 1952. La tercera reforma fue la reforma educativa y fue promulgada el 20 de enero de 1953. Y el último decreto, considerado el más importante, fue la reforma agraria, que bajo el lema "La tierra es de quien la trabaja", dio fin al latifundio el 2 de agosto de 1953. Y así es como Bolivia dio el paso más importante de su vida republicana, en el aspecto político, económico y social. No olvides suscribirte si Muchas gracias, Alexandro. Entonces, como ustedes están viendo, un hito importante, ¿sí? Para el cambio de nuestro sistema político va a estar enfocada precisamente a este mm, hecho tan trascendente que ustedes han visto en el video y que es la Revolución de 1952, ¿sí? Este proceso, como ya lo habían ido viendo en el video, va a ser un proceso bastante extenso, va a durar desde 1952 y va a llegar hasta 1985, ¿sí? Como ustedes ya han podido ver, las medidas más importantes que va a recoger este decreto es precisamente el tema de la nacionalización de las minas, la promulgación del voto universal y la reforma agraria, ¿no? Paralelamente se va llevando adelante el cierre del colegio militar por, ¿sí? Entender que este colegio pues formaba precisamente a los que iban a reprimir, ¿sí? A los y estaban de mano de las oligarquías, entonces se procede a su cierre y después se va a volver a abrir, pero
teniendo en cuenta que los que van a ser parte del colegio militar, pues tenían que jurar, ¿no es cierto?, al movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? También se va a dar la conformación de milicias obreras y campesinas y una hegemonía política en el tema partidario por el MNR, ¿no? Entonces, algunas de estas medidas posteriores van a repercutir en la reorganización global del poder político, ¿no? Y pues llevarán precisamente a cambiar esta visión importante que se tienen para ir incorporando a los sectores sociales que estaban marginados, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede? Ya habíamos hablado del ejército, ¿qué va a pasar en el, en el campo militar? ¿Sí? Ya les había adelantado que el MNR va a generar una depuración de los oficiales, ¿sí?, a través de un tribunal militar y pues se va a excluir a más o menos 500 oficiales que aparentemente estaban, ¿sí?, ligados a al sistema oligárquico, ¿sí? Em, ah, Muchos de estos oficiales que eran eh, considerados hostiles después van a ser rehabilitados, ¿sí? Otros se van a incorporar al MNR, van a jurar al MNR, ¿no? Entonces, pues de las medidas más importantes en el campo militar, ¿sí? Se va a dar lugar a la apertura de una academia militar en Santa Cruz y se le va a cambiar, se va a reaperturar el colegio militar bajo el nombre de Instituto Militar Coronel Gualberto Villarroel en 1953, ¿no? Em, Eso es lo que va sucediendo en el campo militar, en estos cambios que va haciendo el movimiento nacionalista revolucionario una vez que, sí, Víctor Paz Estenssoro va a asumir el poder y pues va a llevar adelante unas transformaciones complejas y bastante importantes como el tema de la nacionalización de las minas, la promulgación del voto universal y la reforma agraria, ¿no? En el campo político, ¿qué es lo que sucede, no? Eh, Se va a intentar generar una sindicalización a través de la Central Obrera Boliviana y pues que va a estar unida, ligada al movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? Va a haber una suerte de oposición política, pero esta oposición política va a ser asumida por Falange. Aquí uno puede decir, existe alguna contradicción porque el MNR y Falange tenían en sus programas políticos el tema de la incorporación del sector indígena a través del voto universal, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, pero sucede pues que sí les invita a Óscar Únzaga de la Vega, que era jefe de Falange en horas previas a la revolución del 52, pero él piensa que va a fracasar este proyecto y él rechaza la invitación de Hernán Siles Suazo y no se suma a la revolución misma, ¿no? Y pues los grupos que empezaban a ser desplazados del poder a las antiguas oligarquías, muchas de estas se van a sumar a Falange Socialista Boliviana, ¿no? Y Falange se va a convertir en una suerte en el principal partido político de oposición al movimiento nacionalista revolucionario. En todo el periodo, ¿sí? 52-64, pues va a haber una suerte de oposición política de parte de Falange, ¿no? O sea, sin embargo, y esta oposición no solo era en las urnas de manera pacífica, sino también una oposición violenta, ¿no? Falange lleva adelante muchos golpes de Estado, quiere tomar el poder por la fuerza, ¿sí? Pero todos los golpes que lleva adelante fracasan, ¿no? Y el último, pues en 1959 contra Hernán Siles Suazo, va a significar la muerte de su líder, ¿no? Que aparece bueno, no se sabe si asesinado, algunos dicen fue suicidio, otros fue asesinato, pero aparece muerto, ¿no? Después de esta revolución
Y Falange en cierta medida se queda pues coja de un liderazgo político que le daba Óscar Unzaga de la Vega, ¿no? Entonces el MNR y Falange siempre se van a ir disputando el poder político, eh, eh, pues se lleva adelante, ¿no es cierto?, una suerte de implementación de estas medidas que ya las han visto y una consolidación precisamente de este proyecto político revolucionario, ¿no? ¿Qué más en el campo social vamos a ver, ¿no? Es decir, aunque pues suene un poco redundante el tema de la reforma agraria va a generar mejores condiciones de vida para las poblaciones que se dedicaban al cultivo de la tierra, ¿no? Van a mejorar sus ingresos económicos. El tema del voto universal, ¿sí? Va a permitir precisamente su participación política, aunque hay autores, ¿sí?, que van mencionando, ¿no?, como uno de los líderes de Falange, Mario Gutiérrez, que decía que eran medidas que solo se estaban dando, eran medidas populistas, como ustedes estaban viendo en el video, que decía que el MNR lo único que estaba haciendo era, sí, la reforma agraria, dar la tierra al que la trabaja, pero no así dar los instrumentos para trabajar esa tierra, para mejorar la productividad en el agro, ¿no? Estaba dando el voto universal, pero sí, esto no implica, ¿no es cierto?, un tema eh, de mejores accesos económicos, ¿sí? El voto era porque el MNR había llevado la revolución, pues y el MNR siempre ganaba, ¿sí? En todas las elecciones que se presentaban en este proceso que estamos viendo del 52 al 64, todas esas elecciones van a ser ganadas por el MNR y pues Falange va a denunciar, si bien hay un voto universal, decía que no habían las mismas condiciones de participación política, por eso también Falange llevaba adelante revoluciones, ¿sí?, para tomar el poder por medio de la violencia, porque decían que desde el campo de la democracia no tenían los mismos accesos, ¿no? Pues eso nos va a ir mostrando y en el campo, bueno, ustedes como habían como recordamos, pues estábamos viendo que el MNR cierra el colegio militar, lo vuelve a abrir para tener una suerte de militancia, sí, de militantes dentro de las propias Fuerzas Armadas, eh, pero nos va mostrando que esto va a ir generando, ¿sí?, una suerte de cuestionamiento también hacia el MNR, ¿no? También se da un mayor relacionamiento con Estados Unidos, hay una mayor presencia norteamericana a nivel local, ¿no? Y pues curiosamente, ¿no?, el MNR va a generar esta escuela militar para formar cuadros, pero de esta escuela, sí, el general Barrientos pues le va a dar un golpe de estado al propio Víctor Paz Estensoro, que quería seguir prorrogándose en el poder y pues hace precisamente que este ciclo nacionalista revolucionario que se había iniciado el 52, ¿sí?, fenezca en noviembre del 64, ¿no? Entonces ahí vamos a ver una suerte eh, de elementos importantes del nacionalismo revolucionario que van a ir dándole un tinte, ¿sí?, de transformación al sistema político. Posteriormente viene, sí, del 64 al 69, el gobierno del general René Barrientos, y pues ahí vamos a quedar, vamos a ver la próxima clase, sí, la implementación de los regímenes burocráticos autoritarios en el país y a partir del gobierno de el general René Barrientos Ortúzar. Muchas gracias, que se encuentren bien y nos vemos la próxima clase.